Saludos a todos los espectadores en mi canal. Hoy habrá una reseña de una construcción casera sencilla como esta, que es un convertidor elevador de voltaje DC-DC de 12 a 24 voltios. Por supuesto, el voltaje de salida se puede ajustar a otro valor. Se determina mediante un diodo Zener que se encuentra en esta parte del circuito. Mostré esta construcción en detalle en un video reciente en el canal principal, donde lo expliqué. Expliqué el principio de funcionamiento y mostré el circuito en un simulador. Para quienes estén interesados, el enlace al video está en la descripción. La principal ventaja de este aparato es la sencillez de su construcción. No tiene ningún microchip, posee una capacidad de carga bastante considerable y estabiliza el voltaje de salida. Este circuito no tiene protección. El generador maestro está basado en un multivibrador simétrico que se encuentra en esta parte de la placa. Aquí se utiliza un multivibrador simétrico con diodos de corrección. A diferencia de un multivibrador clásico convencional, en el colector de uno de los transistores o en la salida del multivibrador obtenemos impulsos rectangulares claros, sin ningún tipo de distorsión. En consecuencia, el transistor de efecto de campo que se utiliza aquí en el circuito del convertidor de potencia funcionará de manera precisa y pasará un tiempo mínimo en el modo lineal de funcionamiento. En general está claro que se trata de un convertidor de voltaje por impulsos. A continuación, la señal que se toma del colector de uno de los transistores del multivibrador simétrico llega a la entrada del seguidor emisor. Aquí está construido sobre la base de dos transistores. De hecho, es un par complementario de interruptores de potencia media BD139-140, pero se pueden usar transistores de menor potencia. Luego, desde la salida del seguidor emisor, la señal de control se aplica a la compuerta del interruptor de efecto de campo. En el circuito de la compuerta hay una resistencia limitadora y en paralelo a esta resistencia hay un diodo en sentido inverso que está destinado principalmente a la descarga rápida de la capacidad de la compuerta del interruptor. Aunque en principio no tiene mucho sentido ese diodo, ya que aquí la frecuencia de trabajo es bastante baja. Bueno, después viene un booster clásico y habitual. Hay un inductor de 150, 200, 220 microhenrios y respectivamente un conjunto de diodos. Es recomendable usar transistores y diodos de al menos 60 voltios, aunque 100 sería mejor. En este caso, utilicé un transistor de efecto de campo y un RFZ34. No es el transistor más potente ni el más avanzado según los estándares actuales, pero es más que suficiente para este circuito. El diodo, si no me falla la memoria, es de 100 voltios o quizás de 60 y la corriente total es de 10 amperios. Entonces es un conjunto de diodos con cátodo común, pero los diodos están en paralelo y funcionan como un solo diodo. Luego sigue el condensador. En la entrada y en la salida están derivadas con cerámica. Estos son condensadores de baja ESR y recomiendo encarecidamente usar este tipo. Los comunes pueden no ser suficientes. También hay, como mencioné antes, retroalimentación o más precisamente estabilización de voltaje. Esta estabilización se organiza mediante la omisión de un pulso. El diodo Zener, que es responsable del voltaje, en cuanto el voltaje en el condensador de salida se vuelve mayor o igual al voltaje de ruptura del Zener, este actúa, el transistor se activa y conecta la compuerta del transistor de potencia a masa o más precisamente controla por el transistor inferior del driver que a su vez conecta la compuerta del MOSFET a masa, es decir, no es una estabilización de la más alta calidad. Naturalmente, aquí no se habla en absoluto de modulación por ancho de pulso, PWM, pero en principio es un esquema funcional. Entre las desventajas de este tipo de estabilización, que se organiza mediante la omisión de impulsos, están los niveles de ruido bastante altos, pero en general tiene derecho a existir. Por otro lado, la placa de circuito impreso se ve de la siguiente manera. Por ahora la he cargado con una potencia de unos 100 vatios. Sí, es una cosita diminuta, sin ningún tipo de PWM, sin ningún circuito integrado y puede entregar 100 vatios de forma estable. Y además lo hice sin refrigeración para los componentes de potencia. Pero en principio, aunque están bastante calientes, funcionan incluso sin refrigeración. Si agregas refrigeración, creo que puedes eliminar aún más. Entonces,
Este circuito no tiene protección contra polaridad inversa. Aquí el multivibrador tiene un diodo protector y un driver en general, pero por lo demás el circuito de protección no tiene protección. En la entrada tenemos un condensador. Por lo tanto, si inviertes la polaridad, este condensador al menos se quemará. La alimentación del multivibrador está organizada desde la fuente principal natural a través de un diodo, resistor de 10 ohmios, condensador. Luego aquí y aquí hay un pequeño condensador. Todo funciona de manera bastante estable, aunque es preferible alimentar el multivibrador con un voltaje estable, por ejemplo añadiendo un diodo Zener. En este caso, el multivibrador funcionará de manera más estable ante fluctuaciones y picos de voltaje de alimentación. El propio voltaje de alimentación para este dispositivo casero es, en promedio, de 12 voltios. Por supuesto, se puede suministrar más. 15 en la red de a bordo del automóvil en general funcionará sin problemas e incluso con 9 a 10 voltios funcionará normalmente. No recomiendo menos porque ya habrá problemas. Será necesario recalcular algunos componentes del multivibrador, así como utilizar interruptores de potencia N-canal de nivel lógico. En principio también se puede hacer funcionar con 6 voltios o incluso 5 voltios de voltaje de alimentación. En general, eso es todo en cuanto a la ejecución propiamente dicha. Es recomendable utilizar resistencias de alta estabilidad y buenos condensadores en el multivibrador. En mi caso, estos condensadores azules de EPCOS de 22 nanofaradios están instalados. Eso es todo lo que respecta al circuito. Déjenme mostrarles un poco en el simulador y por supuesto comenzaremos las pruebas de este convertidor. Veamos de qué es capaz. Aquí está nuestro circuito. La parte izquierda es un generador de impulsos, representado por un multivibrador simétrico con diodos de corrección. Los componentes marcados con una estrella probablemente tendrás que seleccionarlos un poco, aunque en general no será necesario, a menos que, por supuesto, quieras cambiar la frecuencia de funcionamiento del multivibrador. Esta resistencia se selecciona de tal manera que los impulsos de control para el transistor tengan suficiente amplitud para abrirlo correctamente y por completo. Si se usa una resistencia demasiado alta, la amplitud será insuficiente. La señal de control será débil en general. Recomiendo encarecidamente utilizar transistores de efecto de campo con nivel lógico de activación para que, en primer lugar, sea posible alimentarlos con un voltaje más bajo. Y en segundo lugar, para evitar problemas en caso de inestabilidad del voltaje de alimentación. Para que el transistor esté siempre prácticamente completamente abierto y la resistencia de su canal sea la mínima posible en cuanto al diodo principal. En general, este es el esquema del convertidor de potencia. A continuación tenemos el driver, de hecho, es un seguidor emisor en un par complementario para el control correcto del MOSFET. Este esquema tiene un driver potente y esto permite a su vez conectar, por ejemplo, otro nodo igual de convertidor de potencia o varios MOSFET en paralelo. O hacer, por así decirlo, un convertidor multifásico. Al final se paralelizan las salidas. Esto se hace con el objetivo de aumentar la potencia. En la compuerta hay, por si acaso, una resistencia adicional de pull-up. Este es un limitador de compuerta y un diodo de recuperación, diseñado para descargar rápidamente la compuerta. Esta es nuestra traba, en general el circuito de retroalimentación. Aquí está el diodo Zener, que determina el voltaje de salida. Si el voltaje de salida es igual al voltaje de ruptura del Zener, este actúa y se abre. Este transistor abre este transistor inferior del driver. Y este, a su vez, cuando se abre, lleva el potencial de la compuerta a masa. Entonces, ¿qué más? Un condensador en la salida. Un pequeño condensador en la base del transistor para suavizar el funcionamiento de este supresor. Lo repito, aquí. La estabilización se realiza mediante el método de omisión de impulsos. Bueno, y en general eso es todo. Este es el nodo de alimentación del multivibrador, una resistencia, un pequeño diodo. Además, en este esquema no se han dibujado algunos componentes, en particular los condensadores de alimentación. Todo esto está presente en la placa de circuito impreso. El esquema se presenta solo con fines informativos. Bueno, déjenme mostrarles cómo es esto. En general funciona. Además, aquí ahora conectaremos el osciloscopio para ver qué está pasando en la compuerta.
y en general aquí se pueden ver las omisiones de impulsos. Además, este supresor actúa de manera aleatoria cuando el voltaje alcanza el umbral de disparo del diodo Zener. Se puede ver que en la compuerta hay estos picos, pero por lo general tienen una pequeña amplitud, por lo que prácticamente no pueden provocar disparos falsos del transistor. Ahora vamos a ralentizar la simulación para que se vea cómo funciona. Esto funciona de la siguiente manera. Este es un resistor bastante importante. La señal se toma del colector del transistor derecho y a través de una resistencia se envía al driver. Y ahora cuando lo intente... Ahora este transistor está abierto. Vamos a hacer que esté en estado cerrado. Ahora este transistor está cerrado. ¿Qué ocurre en este caso? A través de esta resistencia más la alimentación, pasa por otra resistencia y llega a la entrada del seguidor emisor. En este caso, el transistor NPN superior funciona a través del transistor abierto y la alimentación positiva. Irá a la compuerta del transistor MOSFET y en consecuencia, este se activará. En este caso, el inductor quedará conectado directamente a la fuente de alimentación. Así, aquí está el negativo y aquí el positivo. Arriba obtendremos el positivo, abajo el negativo. Se acumula energía en el inductor en ese momento. Al mismo tiempo vemos que el transistor inferior del driver está cerrado. Luego el multivibrador cambiará de estado y este transistor se abrirá. Cuando se abra, el negativo de la alimentación pasará a través de esta resistencia, nuevamente hacia la entrada de nuestro seguidor. En este caso, naturalmente actuará el transistor PNP inferior y derivará la compuerta del MOSFET de potencia a masa de la alimentación. El transistor, a su vez, se cerrará. En ese momento, el inductor libera la energía acumulada en forma de un pico de autoinducción. Como sabemos, la FEM, de autoinducción. La tensión de autoinducción, en general, tiene polaridad inversa y la FEM de autoinducción puede ser significativamente mayor que la tensión de alimentación. Todo dependerá de los parámetros del inductor. En este caso, ya en esta sección, obtendremos lo siguiente. El polo positivo pasará sin obstáculos a través del diodo, cargará el condensador y alimentará la carga. Así en la carga vemos nuestros 24 voltios calculados cuando tenemos el transistor. Ahora un poco cuando el transistor está cerrado, el transistor de potencia. La alimentación de la carga se proporciona con la energía almacenada en el condensador hasta la próxima vez. Ese es el principio básico de funcionamiento de este convertidor. Entonces, veamos de qué es capaz nuestro convertidor. Vamos a cargarlo con una carga electrónica. Ahora todo esto ya está funcionando. Hay 26 voltios en vacío en la salida. Hay 13,7 voltios, el voltaje de alimentación. Es decir, el voltaje de entrada prácticamente se duplica. Aquí está la fuente de alimentación del laboratorio desde la que se suministra la energía. Vemos que la corriente en vacío es muy pequeña. En realidad son unos 20 a 30 miliamperios. El laboratorio de potencia muestra incorrectamente valores pequeños de corriente. Y además ahora mismo tiene un problema con los potenciómetros variables. De ahí estas fluctuaciones con el voltaje. Bien, entonces, en la carga electrónica he ajustado la corriente a 2,5 amperios. Cargamos 2,5 amperios de corriente de carga, 64 vatios de potencia. Al mismo tiempo, el voltaje de alimentación es de 13,5 voltios, con una corriente de 5,4 en la entrada. 64 en la salida. Si a alguien le interesa puede calcular la eficiencia. Hacemos lo mismo solo que con la corriente de carga. Y la aumenté a 3 amperios, de nuevo la alimentación es de 13,7. Este es el valor real de la alimentación, así que lo encendemos. El convertidor empezó a hacer un poco de ruido, silba un poco, porque la frecuencia de funcionamiento, repito, es baja. 1344, en la entrada llegan 70, 576 vatios prácticamente, y en la salida todo está claro, el voltaje se mantiene. Y finalmente la potencia es de 100 vatios. No me arriesgo a sacar más con esta configuración porque sin refrigeración, como pueden ver, eso es todo. Y el diodo en particular se calentará bastante notablemente. Encendemos la carga.
El silbido se ha vuelto un poco más fuerte, 1335, con una corriente de 8,6 amperios. Aquí son prácticamente 99 vatios. Todo funciona de maravilla. Vamos a resumir. Por supuesto, no discuto que, teniendo en cuenta la gran variedad de microchips especializados para construir este tipo de convertidores, este diseño está bastante desactualizado, pero aún así tiene derecho a existir. Para el desarrollo personal e incluso para fines prácticos, se puede utilizar una capacidad de carga bastante seria. Nada impide aumentar el tamaño del transistor o poner un interruptor más potente, un diodo, una bobina grande y obtener más potencia. Control eficiente de la compuerta, es decir, aquí está todo lo necesario, además de la estabilización de la tensión de salida. Sí, no es de la más alta calidad y no mostré intencionadamente las ondulaciones del voltaje de salida, porque este convertidor no está diseñado para alimentar cargas especialmente exigentes, es decir, está lejos de ser de bajo ruido. Pero diré que, entre la gama de convertidores similares chinos ya hechos, hay algunos que generan mucho más ruido que este aparato. Si tienes ganas, ¿por qué no intentarlo? El enlace a toda la información necesaria, incluyendo la placa de circuito impreso, el esquema y el video mencionado anteriormente, lo encontrarás en la descripción. Hasta la próxima. Adiós.